En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga. Continuamos estudiando el capítulo 3 del libro de Romanos, donde Pablo dice que aparte de la ley ya se ha manifestado la justicia de Dios. Esa justicia de Dios no era un misterio oculto, ya había ese misterio siendo revelado por medio de las enseñanzas, la religión, el ministerio levítico del Antiguo Testamento. Lo que Pablo dice que esa justicia de Dios que iba a otorgar en el futuro a los seres humanos ya había sido testificada o enseñada en el Antiguo Testamento, en la ley y también en los mensajes de los profetas. Y luego Pablo pasa a decir cómo es que esa justicia de Dios es dada a los hombres. Es gratuito. No tenemos que trabajar para ser salvos, pero sí tenemos que trabajar, obedecer, servir a Dios y estar dispuesto a morir por nuestra fe en Cristo como ya creyentes. Nosotros obedecemos a Dios, nosotros servimos a Dios no para ser salvos, sino porque ya somos salvos. Ya somos salvos gratuitamente por la fe que se nos otorgó en la persona de Jesucristo y por la obra de Jesucristo en la cruz. Veamos pues entonces, leamos en el versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo, para que todos los que creen en Él, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia de personas, por cuanto todos pecaron, entonces todos están destituidos de la gloria de Dios. Por eso es que la salvación se ofrece a todos los que han pecado, siendo justificados, dice Pablo, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados de los seres humanos, con la mira de manifestar en este tiempo, en el tiempo en que Pablo está escribiendo la epístola, en este tiempo su justicia, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Hablábamos el día de ayer que hay que de alguna manera elaborar definiciones. Todos nosotros los cristianos que queremos tomar en serio las Escrituras deberíamos de tener un diccionario bíblico. El diccionario bíblico es una herramienta sumamente importante. Yo diría hasta indispensable. Así como nosotros tenemos un diccionario castellano y cuando ignoramos el significado de una palabra, entonces vamos al diccionario. Puede ser un diccionario Larousse o cualquier otro tipo de diccionario. El asunto es que siempre buscamos el significado y el valor de las palabras. Y entonces vamos al diccionario y hallamos la palabra que ignoramos su significado y ahí encontramos una definición. Nosotros en la Biblia
encontramos muchas palabras que son llamadas palabras doctrinales, como la doctrina del perdón de los pecados, la doctrina de la justificación por la fe en Cristo, la doctrina de la redención, la doctrina de la expiación, la doctrina de la elección, la doctrina de la predestinación. Todas esas palabras tienen un significado espiritual y teológico bien amplio, bien amplio. Y los creyentes, cualquier creyente, no solo los predicadores, no solamente los teólogos, sino todo creyente, deberíamos de aprender el significado de estas palabras. Por eso no solamente debemos de invertir dinero en comprar una buena Biblia, sino que también en comprar un buen diccionario bíblico. Ahora hay Biblias que están ya comentadas y que allí tienen en sus comentarios las definiciones de estas doctrinas básicas y esenciales del Nuevo Testamento. Aquí encontramos nosotros la palabra justificación, la palabra de que nosotros somos declarados justos, o sea, no culpables en el tribunal de Dios, pero que esto se debe a causa de la obra de la redención, de la liberación que Cristo hizo en la cruz. Entonces debemos de buscar el significado de la palabra justificación, redención, expiación. Decíamos ayer que podemos, o más bien escudriñar qué significa la palabra justificación. Bueno, a lo largo de la historia del cristianismo se han elaborado definiciones, muchas definiciones muy completas y muy amplias. Pero básicamente la palabra, la palabra justificación es el acto de Dios, el acto judicial o legal de Dios. Dios como juez. Imagínese a Dios como juez en un tribunal. Imagínese al ser humano, a usted y al ser humano en general, a toda la humanidad que está siendo juzgada. Está siendo juzgada por el juez de toda la tierra, que es Dios. Entonces Dios pronuncia su sentencia. Pero cuando se habla de la justificación por Cristo, entonces el juez la justificación es el acto, es la declaración legal de Dios, que declara que el pecador que cree en Jesucristo es declarado justo, o sea, inocente o no culpable. No culpable por causa de la redención de Cristo, Eso es la palabra justificación. Era necesario que Cristo primeramente, para que Dios pudiera justificarnos, era necesario que Cristo primeramente muriera por nosotros los pecadores. Sin la muerte de Cristo no hay forma en que Dios pueda declararnos inocentes, nos declararía solamente culpables. Porque entonces la ley quedaría burlada, la ley quedaría ciertamente anulada. Dios no puede de ninguna manera declarar al culpable inocente, salvo que ese culpable se le acredite la justicia de Cristo, porque ese culpable se creyó en Cristo, se arrepintió de sus pecados, se identificó con Cristo en la muerte y se identificó con Cristo en la sepultura. Y ese culpable entonces se le acredita la justicia de Cristo. Y por esa razón, y no por otra razón, sino solamente por esa razón, se le declara
inocente, justificado porque se le acredita la justicia perfecta de Jesucristo a causa de su unión con Él por medio de la fe en su nombre. Bueno, explicar esto a veces es bien difícil. Hay algunos maestros que tienen mayor habilidad de explicar estas cosas. Por eso es que usted no solamente me escucha a mí, sino que puede consultar en esas Biblias comentadas, o puede comprar o conseguir con un amigo que le preste un diccionario bíblico y usted busca la palabra justo, justicia, justificación. El acto judicial de Dios, donde Él en su tribunal declara al culpable inocente, porque ese culpable ha creído en Cristo, que murió por él y pagó la pena de su pecado por él en la cruz. Entonces Pablo dice en el verso 24 del capítulo 3, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así que la justificación depende de la redención. Primero Cristo tiene que obrar la redención. Por eso es que el pueblo de Israel, que practicaba los ritos de su religión, cuando un pecador pecaba, entonces traía un animal y lo traía al sacerdote en el templo o en el tabernáculo. Amarraban, digamos, a ese animal, un cordero, lo amarraban de las patas. El pecador ponía las manos sobre el cordero y en voz alta confesaba su culpa, su pecado. Y en ese acto de poner las manos sobre el animal que iba a ser sacrificado y confesar sus pecados, los pecados del pecador eran transferidos al animal. Luego venía el sacerdote y tomaba el cuchillo y con un solo golpe degollaba al animal. Eso significaba que el hombre culpable había transferido su culpabilidad y su pecado sobre el animal, y que el animal estaba muriendo en lugar del pecador. Pero la sangre de los toros, machos cabríos, vacas, corderos, ovejas, en el libro de los Hebreos se declara que no podía de ninguna manera quitar el pecado. Solamente era un símbolo, un tipo de Cristo, un símbolo que llevaba a los israelitas hacia el futuro, hacia el momento en que Cristo fue levantado en una cruz y muerto en esa cruz en el Calvario. Así que todos esos sacrificios señalaban al sacrificio de Cristo. Eso era lo que Pablo estaba tratando de decir, que era testificada por la ley y por los profetas. Que los profetas hablaron de ese sacrificio, hablaron de ese Mesías, del Cristo que iba a dar su vida por el pecado del pueblo. Por eso cuando el ángel habla con María le dice, llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Está señalando el sacrificio expiatorio, redentor de Jesús. Entonces, primero tiene que ser la redención y después la justificación. Dios no puede justificar aparte del sacrificio de su Hijo. Su Hijo murió, y cuando un pecador oye la predicación del Evangelio y es
iluminado y persuadido por el Espíritu Santo, entonces ese pecador dice: ciertamente Cristo es el Redentor del mundo. Yo me voy a arrepentir de mis pecados y le voy a recibir como mi Señor y mi Salvador. En ese momento, entonces, esta persona se identifica en la muerte de Cristo. Allí sus pecados fueron purgados en la muerte de Cristo. Dice Pedro que los pecados nuestros fueron puestos no en el alma, no en el espíritu de Cristo, sino en su cuerpo. Él ofreció su cuerpo como un sacrificio expiatorio por nuestros pecados. Allí en el cuerpo de Cristo cayó la sentencia de muerte, porque la Biblia dice: la paga del pecado es muerte. Entonces, Cristo murió, ofreció su cuerpo, molido por nuestros pecados, clavado, traspasado. ¿Qué es lo que no hicieron por nuestro Señor, amados hermanos y hermanas? Pero era necesario. De otra manera, no podíamos ser perdonados, y de otra manera no podríamos ser declarados inocentes habiendo sido culpables. Eso es el poder de Dios. Por eso Pablo dice: yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Dios es tan poderoso, tan sabio, que Él ideó esta forma, este plan de salvación, aunque eso implicaba el sacrificio de sí mismo en la cruz, porque Dios se sacrifica a sí mismo en la cruz. El juez dicta sentencia de culpabilidad, baja del cielo, se humaniza y muere llevando la misma sentencia que Él había declarado. Esto es maravilloso. Esto está lleno de ciencia y de sabiduría. Pablo dice: oh, cuán profundos son sus juicios e inescrutables son sus caminos. Y la manifestación del amor. En la cruz de Cristo vemos dos cosas básicas. Primero, la severidad de la justicia divina castigando a su Hijo, porque su Hijo toma el lugar de nosotros, los culpables. Y segundo, el amor de Dios, porque lo que motivó a Dios para salvarnos fue su amor. De tal manera amó Dios al mundo. Entonces, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. La palabra propiciación es otra palabra que tenemos que estudiar. Tenemos que conseguir ese diccionario bíblico, hermano. Todos los pastores debemos de tener una Biblia comentada. Hay varias Biblias. La Biblia que está de moda ahorita, hermano pastor, la Biblia que está de moda ahorita es la Biblia comentada de MacArthur. Yo tengo varias Biblias comentadas. Tengo también 2 diccionarios bíblicos. Hay pastores que tienen hasta 4 o 5 diccionarios bíblicos. Magnífico. Y el pastor tiene que conocer bien el significado de estas palabras doctrinales para instruir al pueblo. Y no solo el pastor, todo hermano acucioso, que quiere ser sabio, crecer en el conocimiento de Jesucristo, debería de tener ciertas cosas como una buena Biblia comentada, una buena concordancia bíblica y un buen diccionario. Así que vamos también a dar una definición de lo que es la propiciación, de lo que es la redención, de lo que es la justificación.
pero no tenemos ahorita el tiempo suficiente, solamente tengo medio minuto. Entonces, amados hermanos, vamos a continuar estudiando esto para poder entender lo maravilloso de este libro, las doctrinas de este libro, que es como la llave maestra para abrir todas las llaves, todos los aposentos que son los libros, los 66 libros del Antiguo y Nuevo Testamento. Toda la biblioteca divina, la Biblia. Pero para obtener el pase, para poder entrar a esos aposentos y ver y recibir la riqueza de la sabiduría de Dios, tenemos que estudiar el libro de Romanos. Así que estudie, lea, medite en el libro de Romanos. Y mañana continuaremos hablando de estas cosas. Dios le bendiga a usted, a su familia, a su esposa, a sus hijos, a los que están con usted, a sus abuelos. Dios les bendiga a todos. Que la gracia del Señor sea siempre con nosotros y que Él nos libre de tentación y de los ataques del enemigo. Dios le guarde, amado hermano. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.